Maynardo, ya te hemos presentado anteriormente, pero queremos que los que nos escuchan hoy por primera vez sepan que estudiaste, tienes estudio en tecnología electrónica en el Nassau Community College de New York del año 81 al 83. Tienes estudio de fotografía profesional en el Washington School of Photography en Maryland del año 90 al 92. Miembro de la Orden Rosacruz por 39 años, te afiliaste en el año de 1981. Fuiste maestro de la Logia Hispana de New York en los años 86 y 87, creo que lo hemos comentado, pero conociste a Fausto Padrón, me imagino, por aquella época, ¿no? Sí, precisamente fue el iniciador del martinismo para mí, Sí. casualmente. Sí. Tú sabes que Fausto es vecino mío. Sí. Sí, él vive aquí cerquita de mí. Hace rato que no lo veo porque cuando antes de la pandemia a veces lo encontraba él o a la esposa en el supermercado, a veces dejaba a Lala en el salón de belleza y encontraba a su esposa, pero Anita. Pero tengo rato que no sé de la vida de ellos porque somos vecinos, vivimos a una vía principal, nos separa los dos barrios. Fuiste director técnico de la Convención Mundial de Rosacruz en 1986, conferencista nacional de los Estados Unidos, monitor regional para el área de Washington, colaborador de la revista El Rosacruz. Actualmente, en tu área de negocios y profesión, eres propietario de un estudio fotográfico y eres coach de optimización personal. ¿Cómo está la fotografía ahí? ¿Bodas y eso ahora o no? Sí, ha cambiado un poco, pero todavía, digamos, hay, como le dicen aquí, nichos, y pues en eso es que yo más o menos me establezco para poder mantener, o sea, el trabajo en esta área, ¿no? Y tú tienes una especialidad, si por ejemplo 15 años, boda, bautizo, niño, viejo, ¿qué es lo que tú haces? Particularmente trabajo con las escuelas públicas, o sea, los high schools que le llaman aquí, o los bachilleratos. Sí. Entonces, Bueno, trabajo con alto volumen de estudiantes, más también aquí en el estudio trabajo fotografía profesional para ejecutivos y personas que necesitan professional headshots que le llaman aquí, o fotos profesionales para cualquier razón. yo tengo un amigo aquí en la ciudad de Miami que lo conozco hace más de 40 años porque cuando vine a los Estados Unidos hicimos el intercambio de inglés por español. Él me enseñó inglés y yo le enseñé español como apoyo porque ambos estábamos en la universidad en un plan muy acelerado. Él necesitaba aprender español en menos de 3 meses, pero lo habían nombrado gerente de un hotel Sheraton en Venezuela, en la zona de Macuto, Venezuela, y necesitaba el español. Y cuando hizo la entrevista dijo que hablaba español y no hablaba nada. El español que había aprendido en la escuela cuando le hicieron la entrevista no sirvió para nada. Igual que le pasa a uno acá en América Latina, que I am, you are, he, she is, y de ahí uno nunca sale, ¿no? Entonces hicimos el intercambio. Él es fotógrafo profesional, dejó la profesión esa que él tenía de finanzas y se dedicó a la fotografía por hobby. Pero hoy día es un fotógrafo profesional y ha viajado por toda Europa en bodas y estas cosas. Tiene un estudio en Miami y me dijo el otro día que la mejor fuente de ingresos para él es la fotografía de los 15. Parece que, según me estaba explicando, es donde la gente se lo gasta todo. Sí, sobre todo en las culturas latinoamericanas, más en el área de Miami, hay bastante tradición latinoamericana. En esta no tanto, aquí hay lo que le llaman Sweet 16, que son los de 16 años que celebran y los americanos celebran los 16 y acá nosotros tenemos y no le dicen los 15 años, dicen los 15. Uh-huh. Bueno, dice aquí que en tus intereses principales tiene los estudios de ciencia, misticismo y salud, investigación en el campo de la neurociencia y psicología positivista, deporte y eventos al aire libre e intercambio cultural. Antes de darte la palabra y apagarme el micrófono, quiero volver a repetir mis palabras de que estamos en todo corazón con las personas que han sido afectadas por estos varios huracanes, el ETA y ahora el IOTA, que ha afectado todo Centroamérica y parte de México, incluyendo a nuestro querido país de Honduras. Lo mismo sucedió con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. No tengo mucha noticia de Costa Rica, pero sí sé que Panamá se ha sido afectado y la costa atlántica de Colombia. Bueno, después de esta introducción, esos minutos me los quitas al final, así es que te dejo con nuestros miembros. Mucha suerte, espero que lo disfrutes tú, al igual que lo vamos a disfrutar nosotros. Adelante. Igualmente, gran maestro, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, fratres, sorores y hermanos martinistas. En esta oportunidad tenemos aquí la presentación que es una introducción martinista, precisamente para aquellos que no son miembros y deseen tener una idea general del martinismo, y para aquellos que son martinistas también para recordar aquellos principios que hemos aprendido dentro de los estudios martinistas. Entonces, siendo esto, vamos a dar comienzo. Entonces vamos a dar comienzo con esta presentación que le hemos llamado la vía cordial del martinismo. Y como todos sabemos, ya vamos a la palabra cordial, puede ser muy evidente para muchos de nosotros, pero tal vez no para todos. Como podemos ver en esta gráfica, tenemos una llave y esa llave tiene un corazón. Y ese corazón es la llave de nuestro ingreso a la reencarnación que le llama el martinismo. Y para ello tenemos que ir a través de un proceso, ¿no? Entonces, vamos a preguntarnos primero qué es la vía cordial. O sea, según la etimología, la vía cordial o cordial quiere decir, viene del latín que quiere decir corazón, cor o cordis, y que tiene la virtud de fortalecer el corazón. O sea que tenemos que tener en cuenta que partimos de un principio muy básico, que es tenemos que utilizar nuestra voluntad para poder nosotros adquirir nuestro proceso de reintegración. Y para hacer esto necesitamos ejercitar a través de la práctica y a través del estudio de la iniciación todos aquellos principios que la orden martinista nos enseña, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice la voluntad? Como podemos ver en esta gráfica, el ser humano en su descenso a su estado original, o sea, perdió su estado original. O sea, como podemos ver en las tradiciones cabalísticas o en las tradiciones también judeocristianas, el hombre descendió. Cuando hablamos del hombre, en general vamos a referirnos al ser humano, pero en todos los contenidos que hay en los escritos relacionados al martinismo se habla la palabra el hombre porque pues era tradicionalmente escribirlo de esa manera en la época que fue escrito. Entonces, pese a esto, el hombre conserva el germen de su divinidad. Y eso depende de su voluntad, cultivar este germen para hacerlo florecer. Entonces, como podemos ver, esa voluntad es primaria para nosotros empezar a crear un proceso de transformación. A partir de ahí es donde nosotros podemos encontrar la alquimia interna del corazón, que es usando a partir de la voluntad. Ahora, ¿cómo adoptó el martinismo la vía cordial? O sea, Luis Claudio de San Martín abandonó inicialmente la francmasonería. Más adelante vamos a presentar un breve bosquejo de la tradición martinista desde sus comienzos para tener un enlace de los diferentes personajes que estuvieron envueltos en el proceso creativo de lo que hoy conocemos nosotros como el martinismo. O sea, deja a un lado la teurgia, que es la vía exterior, a favor de la vía del corazón, o sea, la vía interna. Y en efecto, juzgaban que la teurgia era peligrosa y la invocación angélica la juzgó como poco segura cuando sale al exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la teurgia se usan ciertos rituales que en cierta manera se consideran rituales de invocación de entidades celestiales o arcángeles o ángeles. Pero de acuerdo a su propia experiencia, él consideró de que al poner estas energías en movimiento, si el operador no está bien ubicado, bien centrado en sus principios, en sus valores, estas fuerzas pueden causar grandes dificultades y problemas en los que operan a través de ese proceso. Entonces, no es que la teurgia sea mala, sino que es un mecanismo de vía exterior que él consideraba un tanto peligrosa para el desarrollo espiritual y el proceso de reintegración. Entonces, gracias a eso, él convocó principalmente lo que llamamos nosotros hoy día la vía cordial.
Y la herramienta y el crisol de esta misteriosa comunión debe ser, según Saint-Germain, el corazón del hombre. O sea, el corazón del hombre debe ser el motor a través del cual puede conectarse a través del proceso de reintegración. Y quería entrar en el corazón de la divinidad y hacer entrar la divinidad dentro de su propio corazón. Y con este sentido es por lo que se llamó a esta vía preconizada por San Martín la vía cordial. Entonces, como podemos ver, él hizo gran énfasis en esto y por eso nosotros mantenemos esa vía a través de la orden martinista tradicional. O sea, la sabiduría del corazón viene cuando uno es capaz de aquietarse. Y para aquietarse hay que entrar a la parte más profunda de nuestro ser. Y a través de eso podemos solo mirar, solo escuchar. No hace falta nada más. Entonces se nos pide a nosotros que aprendamos a escuchar esa voz interna. Esto nos recuerda mucho la Orden Rosacruz, que nos habla del ser interno, o sea, de escuchar al ser interno para nosotros recibir la guía y la iluminación a través de la intuición que es derivada a través del ser interno. Y aquietarse, mirar y escuchar activa la inteligencia no conceptual que anida dentro de ti, dice Saint Germain. Y deja que la quietud dirija tus pensamientos y tus acciones. O sea que es a partir de la quietud en donde nosotros nos centramos, adquirimos un punto de equilibrio y a partir de este punto de equilibrio vamos nosotros elevando nuestra condición vibratoria espiritual a mayores alturas para así nosotros poder encontrar un punto de equilibrio que es lo que le llaman retornar a la unidad. Ahora, la iniciación y el trabajo práctico. Según nos dice Harvey Spencer Lewis, que fue el primer gran maestro martinista cuando la orden martinista vino a América, se compone de dos partes distintas. Una interior, espiritual y mística, unida fuertemente a la tradición antigua, a la tradición, podemos decir, en cierto sentido, ritualística. Y la otra es exterior, práctica, que de acuerdo con San Martín es una dependencia de un sistema jerárquico de inteligencias y poderes. O sea, esto nos dice que esta parte práctica es para nosotros, una vez salimos de los encuentros místicos que tenemos en nuestros conventículos, integrar esto en nuestra vida diaria a través de la práctica. Entonces esa práctica, esa parte que es la parte espiritual, se une a la parte práctica de nuestras vidas y podemos nosotros fundir en estos dos elementos en una sola forma de expresión. Ahora, como les había dicho, aquí tienen un organigrama más o menos de lo que sucedió con la orden martinista. Ahora podemos ver que la orden de los, voy a ver si muevo, la orden de los hermanos de Oriente de Constantinopla en el 1090 empezó a crear la Sociedad de los Filósofos Desconocidos. Entonces, como podemos ver, los filósofos desconocidos no comenzaron con el martinismo, sino que tienen una tradición mucho más antigua. Entonces, también está conectado a las órdenes que podemos decir caballerescas, o sea, templarias, y estas órdenes tuvieron en cierto sentido la responsabilidad de conservar el legado del principio crístico. Después hablaremos un poquito de esto. Después, la Orden Rosacruz, cuando surgió en 1614, también, o sea, integró muchos de estos principios cuando surgió el Confesio y los diferentes manuscritos rosacruces que surgieron en el siglo XVII. Posteriormente a esto, como podemos ver, saltamos de 1600, del siglo XVII al siglo XVIII y se forma por primera vez con Martínez de Pascuales la Orden de los Caballeros de Elus Colem del Universo de Martínez de Pascuales en 1758. Ahora,
Martín de Pascuales fue el primer instructor o iniciador de Luis Claude de San Martín. Ahora también Jean-Baptiste Willermoz en 1778 organizó los ritos escoceses rectificados de los caballeros bienhechores de la Ciudad Santa, que es una forma de francmasonería. Entonces, como pueden ver, ya empieza a haber dos sistemas. El sistema de Willermoz está más enfocado hacia la teurgia y el sistema de Luis Claude de San Martín está más enfocado hacia la parte interna, a la devocional. Y como podemos ver, estos eventos no suceden en el vacío. Todo esto sucede dentro de un contexto. Como pueden ver, la Revolución Francesa comienza en 1789. Luis Claude de San Martín empieza como iniciadores libres en 1788 y esto es en respuesta a los cambios sociopolíticos que están sucediendo en Europa. Y estos cambios sociopolíticos tienen una gran tendencia, si podemos ver un péndulo, una gran tendencia hacia el materialismo. De tal manera que Luis Claude de San Martín, él trajo de nuevo esas tradiciones antiguas para contrarrestar esa gran influencia hacia el materialismo que obviamente y el avance tecnológico que había en la época con la Revolución Francesa. Entonces, esta respuesta de crear este nuevo sistema de estudio devocional es en parte también estimulada a través de los procesos sociales y políticos de la época. Ahora, como podemos ver, de Luis Claude de San Martín hay dos divisiones. Él no formó la orden martinista, sino que tuvo reuniones con personas y estas personas, algunos de ellos tomaron las iniciaciones. Como podemos ver en el lado izquierdo, tenemos a varios personajes y entre ellos tenemos a Agustín Chabouzot. Es muy importante porque Agustín Chabouzot, él formó con Gerald Encausse, que se le llama también Papus, una línea iniciatoria que después, posteriormente, fue denominada la Orden Martinista en 1888. Entonces, Agustín Chabouzot y Gerald Encausse lo que hicieron a través de sus experiencias individuales, empezaron a unir información que habían recibido del iniciador y entonces a partir de esto empezaron a coleccionar sus escritos y en cierta manera a darle estructura a toda la enseñanza de Luis Claude de San Martín. Ahora, posteriormente a esto, el Consejo Supremo, en esta época, en 1888, podemos ver que se formó la Orden Martinista a partir de Gerald Encausse Papus y Augusto Chabouzot. Y en esta misma época, la Exposición Universal de 1889 se dio lugar en París, que con la gran construcción de la Torre de Eiffel. Y esto tiene una gran significación porque también esto es un gran impulso hacia la tecnología y hacia la corriente materialista. Y por lo tanto, también la respuesta de formar esta orden martinista es traer de nuevo esos principios que habían sido legados de Luis Claude de San Martín a estos nuevos personajes y mantener esa tradición. O sea que habían una gran corriente en toda Europa hacia el materialismo y como contraparte este movimiento martinista trataba de contrarrestar ese gran impulso materialista hacia el trabajo interno, que era muy importante. Ahora, podemos ver que posteriormente la Primera Guerra Mundial estalla en 1914 y en esta época también podemos ver que la orden martinista empieza a tener dificultades en mantenerse como estructura, porque obviamente la guerra crea un gran conflicto en toda Europa, causando obviamente pérdida de miembros y la formación de los lugares de estudio o los centros de estudio. También podemos hacer énfasis que también surgieron otras órdenes martinistas en Rusia
también migraron a Latinoamérica y a Norteamérica. Entonces, la orden martinista tradicional fue la que logró, en cierto sentido, a partir de la Primera Guerra Mundial, tratar de unificar. Pero esta unificación sucedió a partir de Ralph M. Lewis, cuando antes de esto fue cuando H. Spencer Lewis fue a Europa y trajo la Orden Rosacruz a América. Y durante ese proceso se empezaron a través de la FUDOSI a organizar cierto tipo de reuniones específicas de todas las órdenes tradicionales y esotéricas auténticas. La Segunda Guerra Mundial estalla en 1939 y precisamente Europa está en muchas dificultades y no está en posición de poder mantener los organismos martinistas, ni tampoco de promover ni expandir la orden martinista. Entonces, a partir de esto, surge la orden martinista tradicional que llega bajo la tutela de la Orden Rosacruz hasta nuestros días, como la conocemos nosotros como la orden tradicional martinista. Ahora, como podemos ver, todos estos movimientos y estos cambios han respondido muy claramente a movimientos sociopolíticos de la época desde 1789 hasta nuestros días. Entonces, Luis Claude de San Martín, él habla de las personas que influyeron grandemente en su trabajo y esas influencias él las adjudica, número uno, a las obras de Jacques Abadie en el de l'art de se connaître, es en francés, lo siento que la pronunciación no es adecuada, y dice él que debo mi alejamiento a las cosas mundanas. O sea que a partir de ahí, en 1692, él empezó a encontrar una conexión espiritual a través de las obras de Jacques Abadie. Después, posteriormente, es a Jean-Jacques Burlamaqui, que dice que debo la inclinación por las bases naturales de la razón, o sea, la razón para utilizarla a través de la elevación espiritual. Y nos dice también que es a Martínez de Pasquale que debo mi ingreso en las verdades superiores a través del proceso iniciático que recibió a través de Martínez de Pasquale y de quien fue su secretario privado por un periodo de tiempo. Y tuvo acceso a todo el contenido del material de Martínez de Pasquale. Pero aún así, él habla de Jacobo Boehme, de Jacob Boehme, y dice que debo mis pasos más importantes en el camino de la verdad a Jacob Boehme. O sea, como podemos ver de todas las influencias que tuvo Luis Claude de San Martín, aparentemente Jacobo Boehme fue uno de los filósofos que tuvo mayor influencia en la filosofía y en el contenido de lo que él transmitió a través de sus iniciaciones. Ahora vamos a ver un poquito de Jacob Boehme. Y es un alemán que nos dice que nació en 1575 como hijo de un labriego y fue pastor y zapatero. Como podemos ver, unos orígenes muy humildes, pero se convirtió en el filósofo más importante en Alemania y de la época. Ahora, Jacob Boehme nos dice en la encarnación de Jesucristo, alude al nacimiento interior, el nacimiento en espíritu, el nacimiento del alma en Dios y de Dios en el alma. Entonces, como podemos ver, ya la semilla del trabajo interno está empezando a surgir en la mente y en la filosofía de Luis Claude de San Martín a través de estas obras de Jacob Boehme. Y nos dice también, muy importante, que existe también la fuerza del amor, el sí, que une, religa, vence el aislamiento hostil que mantiene a los seres separados. Más aún, no hay nada. Nos dice Jacob Boehme que sea absolutamente malo o que haya sido creado por la autoridad del mal, porque
si bien cada cosa tiene en sí, por una parte, el ser de la cólera que anima su vida, también tiene, por otra, un ser de la luz. Y ahí podemos decir que está comprendido en los opuestos. Entonces, podemos ver al lado izquierdo, esta es la lápida de la tumba de Jacob Boehme, en donde la esfera filosófica o el ojo maravilloso de la eternidad es un grabado que él difundió a través de sus enseñanzas filosóficas. Y podemos ver que tiene mucha similitud entre una enseñanza martinista que habla del corazón, sobre la puerta doble. El corazón tiene la puerta blanca y la puerta negra. Y a través de esas puertas es que nosotros podemos usar la voluntad para nosotros reunificarnos a la unidad. Boehme ha dotado a la metafísica, nos dice Alexandre Koller, en la filosofía de Jacob Boehme, uno de sus libros, que él ha dotado la metafísica de un símbolo nuevo, sustituyendo la metafísica de la luz por la metafísica del fuego. Esto tiene una alta significación porque la metafísica del fuego es la metafísica del corazón y es la alquimia interior, es donde hay la transmutación del plano dual al plano de la unidad. Y entonces a partir de aquí es donde podemos ver nosotros el cambio. Entonces también se nos habla del pilar del medio. Todos sabemos que hay dos pilares, el pilar de la severidad y el pilar de la misericordia. Pero en la orden martinista y en esta fuente del Rosicrucian Digest del martinismo en 1994, nos dice que el martinismo va incluso más allá a ofrecer un ideal del concepto cabalístico del pilar del medio y cómo podemos aplicarlo en nuestro trabajo personal de reintegración. Entonces, veamos que ese pilar de equilibrio es donde nosotros podemos realmente edificar ese proceso de reintegración y no a través de los pares de opuestos. Después veremos por qué. Nos recuerda que nuestro objetivo es descubrir el equilibrio y descubrir el equilibrio es del tercer pilar o del medio que restaura la dualidad de nuevo a lo que nosotros llamamos la unidad. Ahora, el objetivo del estudiante místico no debe evitar el orgullo por su opuesto, que es la humildad, pero en cambio moverse más allá de las preocupaciones de cómo él o ella es visto por otros. La dualidad se restaura a la unidad y ya no se manifiesta en nuestra conciencia. Y para ello usa herramientas y como podemos ver en esta gráfica que se nos dio en esa revista, tenemos varios símbolos martinistas y uno de estos símbolos está en el lado izquierdo, en esta parte. Y ese símbolo nos recuerda del filósofo desconocido. O sea, cuando estamos en nuestro servicio martinista, estamos más allá de nuestro sistema dual de pensamiento. Estamos buscando ese encuentro con la unidad. Y para ello, entonces, usamos unas herramientas específicas que nos da el martinismo. También nos habla de Sofía, la Sofía o la sabiduría. Y la Sofía del camino del corazón es una imagen femenina, como podemos ver en esta gráfica. Es una imagen femenina de lo divino. Y sus primeras apariciones se encuentran en el Protágoras de Platón, donde la sabiduría es uno de los cuatro puntos cardinales de las virtudes. Como habíamos hablado anteriormente, de las virtudes es uno de los puntos de las virtudes, o sea que es una virtud que nosotros podemos cultivar para nosotros fortalecer la voluntad. Y al fortalecer nuestra voluntad a través de la sabiduría, nosotros podemos elevarnos más allá de la dualidad. La sabiduría está muy presente en las escrituras hebreas y la palabra hebrea para sabiduría es shogma,
que es uno de los pilares de la Cábala. Entonces también nos habla del hombre del deseo. Nos dice San Martín, conviértese en un hombre de deseo, es querer reconstruir el templo interior y retornar a su condición divina. El martinismo se basa en dos pilares para lograrlo. Esto es la iniciación y el estudio. O sea, la iniciación, como todos sabemos, se lleva a cabo dentro de los heptadas o de los centros martinistas, y el estudio también se lleva en forma oral, o para aquellos que lo estudian en sus hogares, hay una forma también de estudio en sus hogares. Entonces podemos ver que estos son claves, elementos claves para el estudio martinista y para encontrar esa vía cordial que tanto nos habla el martinismo. Ahora, esta gráfica la hice hace varios años y precisamente es hablando de ese equilibrio. Y ese equilibrio está basado en el corazón. Como podemos ver, tenemos una brújula, y esa brújula es la que nosotros nos ayuda a elevar nuestra conciencia hacia ese punto de unidad. Entonces, tenemos que utilizar los tres elementos martinistas: el pensamiento, la voluntad y la acción. El pensamiento nos va a permitir discernir y diferenciar los errores. Y la voluntad nos va a permitir a nosotros usar lo que se llama el coraje, entre comillas, o el valor, para romper las vibraciones densas que nos inundan para nosotros poder elevar nuestro nivel de conciencia. Y utilizamos otro elemento, que es la acción, que está representada en la parte abdominal. Entonces, como podemos ver, las tres partes principales del cuerpo humano son fundamentales para esa transformación alquímica. Y estos dos opuestos son los que están constantemente equilibrándose a través de eso. Entonces, si ustedes recuerdan, y tenemos que entrar por el corazón y discernir apropiadamente sobre las puertas del corazón, la puerta negra y la puerta blanca. Entonces podemos ver, no sé si ustedes recuerdan en la película de Star Wars, los Jedi eran también eran personajes que pertenecían a un linaje iniciático, y solamente aquellos que estaban adecuadamente preparados podían ir a través de toda la preparación. Pero cuando había cierto tipo de resentimiento, de odios, de iras que estaban dentro de sus corazones, eso podía revertirse y retornar al lado oscuro. Entonces, como podemos ver también en esas alegorías, podemos ver la experiencia humana, que es abandonar esas vibraciones densas que nos retienen a la parte oscura y no nos dejan movernos más allá, o sea, de esa balanza hacia la unidad. Entonces, como nos dice el martinismo, debemos de usar la alquimia interior, y esa alquimia interior es fundamentalmente, o sea, algo que tenemos que nosotros utilizar día a día, usando la cabeza, el abdomen y el pecho, que es donde está la voluntad. Entonces, hay una correlación alquímica en este equilibrio, y esa correlación alquímica podemos ver que está la sal en el lado abdominal de la acción, está el mercurio en el lado del pensamiento, y está el azufre, que es el alma. O sea, el equilibrio se lleva a cabo cuando el alma mueve adecuadamente sus pensamientos a través de acciones claras y puras. Y esto se logra a través de un proceso. Y esas acciones se van rectificando al punto que vamos elevando nuestra conciencia. Y podemos ver también que en el emblema, en el pentáculo, I'm sorry, lo siento. Podemos ver que están también configuradas las mismas elementos que nosotros podemos ver. O sea, tenemos el triángulo descendente y el triángulo ascendente. Podemos ver también que tenemos, o sea, las 6 etapas creadoras del universo. Y como podemos ver, la dualidad no alcanza la circunferencia exterior, que representa
principalmente esa unidad o esa divinidad. O sea que nuestra reintegración va más allá de la dualidad, como podemos ver. Y los 4 puntos cardinales que están divididos es el descenso de la fuerza altiva, que es el alma, sobre el cuerpo, que es la fuerza horizontal. Veamos que hay una gran cantidad de elementos alquímicos en el pentáculo martinista, y esto nos permite a nosotros discernir con más claridad nuestro punto de enfoque hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, podemos ver que en el martinismo tenemos que Luis Claudius Martín nos habla de 4 tiempos, y estos 4 tiempos, en cierto sentido, él los sintetiza en 4 de sus libros. Era un escritor muy prolífero. En 4 de estos libros, él nos habla de la purificación, de pedir, de recibir y de actuar. Y él dice, según esto, que toda la obra está en estos 4 tiempos. O sea, el primer tiempo es la purificación. Y la purificación está en el libro Ese Home, que quiere decir, este es el hombre, y que es en referencia precisamente a pasajes bíblicos de Jesús cuando Pilatos dijo, este es el hombre, ese Home. Y en esto se refiere, este es el hombre, a imagen y semejanza, hablando también de el hombre superior. Y segundo, se nos dice que pide, y esto se explica muy bien en el hombre del deseo. Posteriormente también de recibir se nos habla en el hombre nuevo. Y finalmente la obra, que es el trabajo de la acción, es en el ministerio del hombre espíritu. Entonces, Luis Claudio de San Martín nos habla de estos 4 diferentes tiempos y nos dice que el principio en el Ese Home nos dice, aparentemente no lo tengo, no copió adecuadamente, pero nos habla principalmente, y los martinistas se preguntan sobre la capacidad actual del hombre para poder realizar esta unión. Si el hombre, como indica en la Biblia, es a imagen y semejanza de Dios, un creador. Entonces eso es muy importante y nos enseña a través de eso que nosotros tenemos la semilla de poder nosotros elevarnos de nuevo a nuestro estado original. En el hombre del deseo nos habla de el principio de la vida temporal es dulce como la infancia del hombre. El principio de la vida espiritual es dulce como la verdad. Pero para conocer y sentir la dulzura del principio de la vida divina, es preciso haber resucitado del tiempo. Y esto es muy importante. Cuando nos habla haber resucitado del tiempo, nos está hablando de que vamos a ir más allá del campo dual de experiencia humana. Y entonces podemos entrar a ese punto de unidad. Y esto nos lo habla Luis Claudio de San Martín en el libro de el hombre del deseo. Después en el hombre nuevo nos dice, es el propio espíritu del hombre nuevo que viene a visitar el alma humana para devolverle la vida y la luz. Pero al saber que esta alma humana es un ser libre, no quiere habitar en ella más que con su consentimiento. Entonces, como podemos ver, el libre albedrío es parte de este proceso. Y este ser interno que tenemos nosotros, o sea, podemos decir que esta alma humana, que como en la Orden Rosacruz nos habla el ser interno, solamente está siempre ahí presente, pero nosotros tenemos que tener la voluntad de accesarlo y de pedir. Por eso son los 4 tiempos que nos habla el martinismo. Y por último, nos habla del misterio del hombre espíritu. Y nos dice, si el hombre no se mantiene constantemente en elevación donde habita esta ayuda, él cae nuevamente en el abismo del mal
y del sufrimiento en el extremo opuesto. No hay término medio para él. Si no usa la fuerza de Hércules, permanecerá atorado bajo el peso de Atlas. Queriendo decir que realmente si no nos sobreimponemos sobre nuestra condición humana, física, o sea, de la parte exterior, no vamos a poder nosotros elevarnos a una condición superior. Y esto es muy importante dentro del proceso del trabajo interno para la reintegración. Y Luis Claudio de San Martín nos dice que el Señor fundó un templo en el corazón del hombre, en él trazó todo el plan, o sea, en nuestro propio corazón está todo el plan está ahí. Pero cabe en el hombre levantar las murallas y terminar todo el edificio. En cierto sentido se nos ha dado a nosotros, el gran arquitecto del universo, nos ha dado los planos a través de los cuales nosotros podemos construir ese templo interno. ¿Para qué? Para nosotros poder elevarnos y entrar a un punto de comunión y de unión con la presencia divina. Entonces, la oración es algo muy fundamental en la filosofía de Luis Claudio de San Martín. O sea, nos dice que la oración es el verdadero alimento del alma. Es decir, es de aquí de donde se activan todas sus facultades. Es también en el lugar de donde retira sus mayores fortalezas y toda la evidencia de la luz. O sea que la oración en cierto sentido se convierte en una llave maestra en la cual le permite entrar más profundamente a su corazón para así alcanzar ese punto de comunión. Y con esto terminamos esta parte de la presentación. Ahora, si puedo pasar el micrófono a nuestro hermano Alberto, si podemos proseguir. Muchas gracias a todos por este momento, por esta atención y esperamos conversar con ustedes ahora. No sé, gracias, Maynardo. Bueno, no sé si antes, gran maestro, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, sí, gracias Alberto. Bueno, solamente agradecerle a Maynardo este trabajo de investigación tan profundo que ha hecho y nos ha hecho recordar, prácticamente nos sentimos allá en el siglo XVII, XVIII. Así es que espectacular, muy instructivo. Te dejo con Alberto para comenzar con las preguntas que tienen los miembros, sus inquietudes. Así que adelante. Gracias, maestro. Voy a comenzar. ¿Me escucha bien, Maynardo? Sí, te estoy escuchando muy bien, gracias. La soror Silvia Tanori dice: buenas tardes, para hacer un favor. ¿Podría proyectar de nuevo la diapositiva previa a la que parece organigrama, la cual inicia con la orden de los hermanos de Oriente, Constantinopla, 1090? Sí, vamos a ver si la podemos reintegrar. ¿La pueden ver? Sí. Ya. Pero vamos a dejar unos minutitos ahí. Bien, ¿cuál es la pregunta o solamente quería ver la gráfica? Sí, nomás nos puso así de que si la podíamos volver a proyectar. Bien, también quiero hacer un énfasis que aquí hay una línea roja y esta línea roja para mí, o sea, es mi opinión personal. La orden martinista es una orden cristiana esotérica, no religiosa, o sea, nada tiene que ver con el cristianismo y también tiene tradiciones hebreas también porque también enseña los procesos de la Cábala. Entonces podemos ver que ese linaje del corazón que viene de Yeshua, que se habla en la tradición martinista, que es el Cristo, el Verbo encarnado. O sea, de una manera u otra descendió a través de todas las tradiciones que surgieron a partir del comienzo de Jesús hasta el siglo XVII. O sea que los muchos hermanos desconocidos trajeron esas tradiciones y las conservaron hasta que volvieron a florecer a partir de este crecimiento que tuvo la orden martinista a partir del siglo XVIII.
Gilberto Rivera dice, ¿se podría decir que la influencia de Jacob Böhm sobre San Martín es de un tipo que podríamos calificar como gnosticismo o como misticismo o como una combinación de ambas? Como misticismo, ¿y cuál era la otra? Gnosticismo. Gnosticismo. Podemos decir que Jacobo Boehm no era gnóstico, pero era fue el filósofo más prominente de la época, pero él desarrolló una filosofía muy ecléctica en cierto sentido, o sea que podría decir, y esta es una opinión personal, de que pueden haber elementos gnósticos dentro de su filosofía, pero principalmente mi opinión personal acerca de Jacob Boehm es de que su filosofía estaba muy centrada en el corazón. Como podemos ver hasta en su tumba está inscrito en cierto sentido una de sus gráficas que es muy importante, que es la esfera filosófica, el ojo maravilloso, la eternidad. Y esto nos lleva a nosotros a un trabajo interno muy profundo. Y ese trabajo interno tan profundo que nos trajo Jacob Boehm, en cierto sentido, lo tradujo a Luis Claudio de San Martín en la tradición martinista. Un comentario, Maynardo, y es que Jacobo Böhm, por aquello de que fue considerado un gran místico, debido a que en su libro Confesiones explica muy bien la experiencia mística personal, que es una de las partes más importantes del rosacrucismo. Pero yo he leído algunos comentarios y libros al respecto de él, y muchos lo consideran un teósofo por naturaleza. O sea, parece que él estuvo muy influenciado por la teosofía en su época. Los principios de la teosofía, no sé si has visto o leído algo del tema. Bueno, sí, lo que entiendo, Jacob Boehm tuvo principalmente inspiraciones, inclusive como podemos ver, vino de unos principios muy humildes y para él era inconcebible para los eruditos de la época de que un hombre de orígenes tan humildes podía tener un conocimiento tan global de estos principios espirituales. Y aún más así la Inquisición, o sea, lo tuvo en cierto sentido acosado porque pues precisamente esta información era demasiado liberadora para, o sea, la conciencia humana, ¿no? Bien, Francis Mendieta, de magnífica conferencia, felicitaciones. Por favor, ¿puede decirme quién es el hierofante de la OMT? ¿Quién es el hierofante de la Orden Martinista? De la Orden Martinista. O sea, nosotros tenemos en estos momentos el imperator corriente que tenemos ahora, el nuevo imperator, él se convertiría en el nuevo gran maestro martinista. Si el gran maestro puede hacer alguna observación al respecto. Sí, sí, cómo no. Yo creo, estoy interpretando, no estoy muy seguro, que ella se está refiriendo al egregor, no a los maestros encarnados, sino a los maestros espirituales que ya no están encarnados. La palabra hierofante es como la persona responsable o la de mayor jerarquía en el egregor de la orden. En el caso de la Orden Rosacruz, estamos hablando del maestro Kutumi. Entonces, esa pregunta, cuando se refiere estrictamente al martinismo, no he leído nada al respecto, hemos especulado mucho, pensamos que es Yeshua. Esa es la respuesta. Ya, yo creo también porque precisamente toda la tradición martinista es el verbo encarnado, y el verbo encarnado está representado en Jesús el Cristo, que o sea que eventualmente fue el que trajo la tradición de una forma específica en la tradición martinista, ¿no? Muy bien. Un espectador anónimo que dice, ¿qué actividades hacen los martinistas para lograr romper tu corazón? ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta la fecha con lo que se refiere Luis Claudio San Martín con la frase, no hay que romperse la cabeza, sino el corazón? Bueno, yo creo que es muy importante recordar de que el corazón tiene, como podemos ver, esas puertas
Y esas puertas son las que nos abren a nosotros, o sea, esa llave en cierto sentido, o sea, romperse es obviamente una palabra que se usa alegóricamente, pero en cierto sentido nosotros debemos de romper la dualidad de nuestro corazón para reintegrarnos a la unidad. Y esa dualidad está representada en esas dos puertas, como también están muy asociadas, como pueden ver en la lámina de Jacobo Boehm, donde está el corazón dividido por dos elementos que son de polaridades. Entonces, para mí, el romper el corazón quiere decir romper la dualidad que hay en el corazón para poder encontrar la unidad. El frater Malavé dice, hermano, ¿cómo podríamos aplicar en forma práctica la vía del corazón o vía cardíaca? ¿Se refiere a los sentimientos elevados? Sí, básicamente, o sea, la vía cardíaca número uno se nos habla es, primero debemos de reconocer el proceso iniciático, que es un proceso preparatorio, y el segundo es el estudio, la sabiduría. Recuerdan que hablamos de la sabiduría, o sea, la aplicación de la sabiduría es una virtud, o sea, es algo que se practica, algo que se ejecuta día a día. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría no es acumulación de conocimiento, sino es un discernimiento de aquello que nosotros conocemos para cuando tomamos acción, tomemos la acción correcta. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de la meditación y la oración, que es una de las énfasis, enfatiza muy claramente a Luis Claudio de San Martín, y precisamente tiene una gran cantidad de plegarias en donde él hace referencia a esto, ¿no? De que para poder nosotros trascender, debemos primero entrar a esos 4 tiempos, debemos purificarnos. Para purificarnos, debemos de empezar a nosotros a transformar nuestras condiciones cotidianas en cosas que nosotros nos pueden alimentar más internamente y también externamente. En otras palabras, si cuidamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón, obviamente esto se convierte en un sistema integral que nos permite a nosotros poder meditar con más facilidad, conectarnos con más facilidad y principalmente elevar nuestra tasa vibratoria. Que si nosotros hablamos de la Orden Rosacruz y la Orden Martinista, la evolución no es otra cosa que elevar nuestra tasa vibratoria de conciencia. Entonces la Orden Martinista tiene procedimientos muy específicos a través de sus prácticas y sus rituales. Bueno, el anónimo dice, ¿la Sofía y el cósmico son lo mismo? No, son dos cosas diferentes. El cósmico tal vez, como ustedes, tal vez en conferencias anteriores que se han dado a través de este sistema de transmisión, es el conjunto de leyes. La Sofía es un sistema, precisamente como la palabra lo indica, es la sabiduría. La sabiduría es precisamente un conocimiento que transciende el intelecto. Y ese conocimiento solamente puede, en cierto sentido, adquirirse a través de una práctica correcta de los principios. Florencio Amavisca dice, ¿cómo obtuvo su conocimiento? ¿De dónde lo recibió? ¿Perteneció a una orden secreta Jacob Boehm? Bueno, Jacobo Boehm, como se nos dice en las tradiciones, en cierto sentido, él empezó a recibir destellos de iluminación. Él, de acuerdo a lo que yo entiendo, no cuando estaba en sus estados meditativos, cuando estaba reparando sus zapatos, entraba en estados alterados de conciencia. Y en estos estados alterados de conciencia, él, podemos decir, podía recibir mucha información. Me imagino que al principio esta información no hacía ningún sentido porque es un lenguaje totalmente nuevo, pero eventualmente a través de las prácticas de sus meditaciones y de sus reflexiones empezó a abrir su conciencia. O sea que de lo que yo sé, o por lo menos mi información, Jacob Boehm no pertenece a un linaje específico filosófico, sino que a partir de él empezó, obviamente él empezó a leer sobre todos los autores de Platón de la antigüedad, pero su conocimiento fue en cierto sentido casi único, como se nos dice, porque nos cambió la metafísica de la luz
a la metafísica del fuego. Y la metafísica del fuego es la transmutación alquímica del corazón. Y eso fue lo que nos transmitió nuestro querido Luis Claudio de San Martín. Eduardo Jiménez dice, ¿se puede seguir la vía cordial y la vía teúrgica también? Bueno, como dije anteriormente, no es que sea una mejor que la otra, son dos vías diferentes de nosotros encontrar nuestro proceso de reintegración. Hay orden martinistas que usan todavía la vía teúrgica y la vía específica, la orden tradicional martinista de la vía cordial. O sea que más allá de eso no podría decir porque yo he estudiado específicamente con la orden tradicional martinista. Otro espectador anónimo dice, siempre he leído y escuchado que el amor no ha dejado ningún tema de conocimiento por considerar en sus enseñanzas. ¿Qué aspectos aborda la orden martinista que no atiende el amor? Bueno, podemos decir son dos sistemas de estudios diferentes, pero que a la vez tienen muchas cosas en común. Como podemos ver, la Orden Rosacruz nos habla del Dios de nuestro corazón. La Orden Martinista nos habla de la vía cordial del corazón. Y en cuanto a qué diferencias hay, son sistemas operativos. La Orden Rosacruz primero nos enseña los principios y las leyes universales a través de los grados, para nosotros después ir entrando a procesos más elevados como los procesos psíquicos en los grados séptimo más adelante. La orden martinista solamente está reducida a 3 grados y en estos 3 grados, o sea, hay básicamente todo el compendio de la información martinista está ahí. En cuanto a qué diferencia hay, es un sistema de operación, pero podemos decir que ambas órdenes nos llevan nos conducen a nosotros hacia el proceso de elevación de la conciencia, que en el martinismo se llama reintegración, y en la orden Rosacruz se nos llama evolución, ¿no? Luis Salazar dice, ¿podría ampliar los términos metafísica de fuego y metafísica de luz? Bueno, esto es lo que decía Jacobo Boehm, o sea, este autor que cité, que habla de la diferencia de los dos. O sea, la diferencia de la metafísica de la luz y la del fuego es el proceso en cual se trabaja. Podemos decir que en cierto sentido la metafísica de la luz puede estar más conectada a los sistemas teúrgicos. La metafísica del fuego está más conectada a los sistemas de la vía cordial. Bueno, Jesús dice, la reintegración en el martinismo equivale a alcanzar el estado Rosacruz, o sea, la perfección del hombre para hacernos uno con Dios. Sí, en este caso serían equivalentes. O sea, el estado Rosacruz es un estado que en las tradiciones budistas podemos decir la iluminación. En el estado martinista sería la reintegración, sería ese estado de fundirnos en la unidad. Entonces Daniel dice, la oración es la llave para llegar al corazón. ¿Es más efectiva que la meditación? No es que una sea mejor que la otra, sino son dos mecanismos diferentes. O sea, en este caso, el énfasis que hace a Luis Claudio de San Martín es la oración. Es posible de que también, digamos, esa oración entre a estados meditativos, porque él lo que hacía es entraba a esos estados de silencio, y esos estados de silencio en la Orden Rosacruz se le llama meditación, donde no hay procesos de mente. Entonces podemos decir que pueden ser intercambiables la terminología, pero en cierto sentido ambos llevan en cierto sentido o inducen a la conciencia a estados superiores de conciencia. Luis Pablo Fernández dice, ¿cuál es el papel de la cábala y el Zohar dentro del martinismo? Ya, parte del estudio martinista es precisamente el estudio cabalístico. Como podemos ver en el mismo pantáculo martinista,
están los 6 días de la creación y el séptimo punto, que es el punto medio, es el séptimo día, o sea, es el séptimo día de los sabios que le llaman el martinismo. O sea que en cierto sentido, si vemos el árbol de la vida, hay 7 días de la creación que son independientes de la tríada superior. Entonces, y eso también está en cierta forma representado en el Pantáculo martinista. Entonces, la Cábala hace parte integral de los estudios judeocristianos martinistas también. Están quizás como Angélica y Ramón, y se podrían explicar qué diferencia a la ONT de una religión, ya que la mayoría de los fundadores y seguidores de la filosofía martinista eran hombres religiosos. Ya, o sea, ¿qué diferencia precisamente es un sistema? Como se dice, la orden martinista es un cristianismo esotérico. Las religiones son un cristianismo exotérico con X. Entonces, podemos ver que hay una diferencia muy clara y es que en cierto sentido el martinismo se enfoca más en el trabajo interno. Y ese trabajo interno es llevado a través, o sea, de la vía del corazón. Dicen, la imagen que se hace de la llave, ¿qué significa la letra S y la letra I en el extremo de la misma? Ya, la letra SI es superior está escrita en francés, es superior desconocido. O sea, es superior inconnu. O sea, que es el grado, el tercer grado martinista, ¿no? O sea, que es el grado que abre la llave a los procesos, o sea, de reintegración. Sí, obviamente seguimos los preceptos martinistas, ¿no? Bueno, nuevamente un espectador anónimo dice, el trabajo teúrgico es muy importante conocerlo y vivirlo previa preparación Rosacruz biomartinista, o no es necesario ese trabajo. Bueno, la orden martinista no lo recomienda, como podemos ver en la gráfica, es una de las cosas, Luis Claudius Martín, él experimentó la teurgia y fue un teurgo, pero él abandonó la teurgia a cambio del trabajo interno de la vía cordial. O sea que la Orden Rosacruz no promueve la teurgia ni la Orden Martinista. Más sin embargo, no quiere decir que aquel que quiera experimentar ese vehículo, ese camino, puede hacerlo. Como sabemos, la Orden Martinista no es dogmática, pero no es recomendada, más bien es el trabajo interno. Lo mismo como la Orden Rosacruz. La Orden Rosacruz nos da un compendio de grados a través de muchos años. ¿Para qué? Para que nosotros poco a poco vamos desglosando y asimilando todo este conocimiento y lo podamos integrar en nuestras vidas y lo convirtamos en sabiduría. Alfonso Brusal dice, ¿se puede decir que la vía cordial podría ser un complemento a los estudios rosacruces para lograr la iluminación? ¿O es un estudio independiente para lograr la reintegración? Bueno, como vimos anteriormente, el estado Rosacruz y la reintegración son equivalentes, o sea que podemos decir que son complementarios. Y la orden martinista tiene su sistema muy específico de enseñanza, que es obviamente diferente al Rosacruz, pero son complementarios el uno con el otro. Daniel dice, el concepto del pilar del medio sería el equilibrio entre el bien y el mal. Sería el camino del medio por el cual el místico llega más fácil a la reintegración. Sí, efectivamente, es muy importante. Voy a ver si puedo retornar a esa gráfica, porque creo que este no es el... Eso fue. Ok, deja ver si regreso aquí a este otro. Es importante. ¿Pueden ver la gráfica? ¿Se puede ver la imagen? Sí, sí. Ya, podemos ver el camino
del medio, como nos dice en la Orden Rosacruz, en esta publicación de la Orden Rosacruz, va más allá de ofrecer una idea, más allá del concepto de la dualidad, que mientras estemos en la dualidad, estamos en la dimensión de tiempo. Y el pilar del medio nos está ofreciendo a nosotros es una reintegración, un proceso en donde, en cierto sentido, los pilares se invalidan, porque adquiere otro proceso diferente, que es el proceso de reintegración, que es la unidad. Y a esto es lo que se le llama el equilibrio, o sea, del tercer pilar, ¿no? En donde se restaura la dualidad. Y entonces, en esta oportunidad nos dice que el objetivo del estudiante místico no es, por ejemplo, decir que evitar el orgullo, por supuesto que es la humildad, sino a cambio de esto es colocarse, o sea, su vestimenta desconocida, o sea, en cierto sentido, nuestra máscara es lo que nos separa a nosotros de nuestra condición externa para ayudarnos a nosotros a ir más allá de esa dualidad para restaurar la unidad dentro de nosotros y así nosotros poder adquirir esa condición que le llama la orden martinista reintegración. Mañana, ya que tienes ahí las diapositivas, puedes colocar la de la vía cordial, donde habla precisamente de la oración. La de la oración. Muy bien. Tenemos... La oración es el verdadero alimento del alma. Es de aquí de donde se activan todas sus facultades. Es también el lugar de donde retira sus mayores fortalezas y toda la evidencia de la luz. Lo que quiere decir esto realmente es que a través de ese proceso de introspección es cuando nosotros podemos desintegrar en cierto sentido ese estado dual y es donde podemos nosotros adquirir una dimensión mucho más amplia de nuestra percepción del universo y de nuestra vida cotidiana. Precisamente nos dice que debemos de ir más allá de nuestras condiciones externas al colocarnos nuestras vestimentas martinistas para así protegernos del mundo exterior y también hacernos desconocidos entre otros desconocidos. Tal manera que al ser un desconocido entre otros desconocidos, nosotros estamos evocando a lo más profundo de cada uno de nosotros y no a nuestras personalidades exteriores, que es lo que sucede dentro del mundo cotidiano, ¿no? Bien. ¿Podría explicar nuevamente los 4 tiempos para llegar a convertirse en un hombre nuevo? Ya, los 4 tiempos, como nos dice Luis Claude de San Martín, nos habla de la purificación, de pedir. Acuérdense que ese ser interno, o sea, Yeshua, esa presencia, podemos decir, del Logos, está siempre presente con nosotros, pero no interfiere en nuestro libre albedrío. Tenemos que pedir, y pedir a través de ¿qué? De la oración, de la meditación, de la devoción espiritual. Y al pedir debemos también estar receptivos para recibir. Entonces podemos ver que en cierto sentido están incluidos la oración al pedir y el recibir, que es una forma de meditación. Y finalmente está la acción. Y la acción es aquello que nosotros podemos integrar en nuestra vida cotidiana. Ahora, muchas personas pueden pensar que el martinismo es una filosofía muy esotérica y abstracta, pero no lo es. Es una filosofía que nos ayuda a nosotros a poder nosotros controlar nuestras condiciones impulsivas y convertirnos en hombres del deseo. La diferencia del hombre del deseo y del hombre de los impulsos es que el hombre de los impulsos es manejado por su condición material, física, por su condición primitiva, si podemos llamarle de esa manera. El hombre del deseo es aquel que usa la voluntad para poder trascender su impulsibilidad, para poder así convertirse en lo que le llama el martinismo, en el hombre nuevo. Y al convertirse en el hombre nuevo es cuando puede recibir la presencia de ese logos, de Yeshua, dentro de sí, para poder así eventualmente
tener el ministerio del hombre espíritu, o sea, la obra, en el trabajo cotidiano, en todos sus aspectos cotidianos, aplicar todas esas cosas. Somos seres humanos y si vamos a nosotros, o sea, a encontrar dificultades en la vida cotidiana de poder integrar todas estas cosas, pero se trata de hacerlo constante y seguidamente, de tal manera que podamos, en cierta forma, nosotros a través de la constancia, romper el corazón, como se dice, para unificarlo. ¿Podría explicar cuál es la diferencia entre el martinismo ruso y el de la orden martinista tradicional del Padre José Román? Como habíamos dicho, cuando hubo los cambios que sucedieron alrededor de esta época de 1788, cuando Luis Claude de San Martín, cuando comenzó la Revolución Francesa, posteriormente Geraldine Caus formó lo que formalmente con Agustín Chabouzot, lo que conocemos nosotros como la Orden Martinista, y a partir de aquí entonces surgieron otras corrientes, y esas otras corrientes porque el martinismo viajó a Rusia, viajó a Latinoamérica y a Norteamérica, antes de haber sido consolidado en la orden martinista tradicional. Inclusive hasta en Haití están corrientes no del martinismo, sino que están ligadas directamente a Martínez de Pascuales, porque él murió en Haití después de que hizo un viaje. Y en ese viaje pues también habían establecidas ciertas logias en esa época en Haití, pero no estaban conectadas con la orden martinista, sino con los trabajos de Martínez de Pascuales. Entonces, como podemos ver, alrededor de 1888 se empezaron a dispersar ciertos grupos y ciertas órdenes. Como podemos ver también de que a partir de eso, después de que empezó a aflorar el materialismo, podemos decir, de la revolución industrial, se empezó a hacer mucho más énfasis en los trabajos, o sea, de la ciencia, los trabajos de el mejoramiento económico. Y esto pues de ende, o sea, disminuyó los intereses espirituales, a pesar de eso de que los sistemas religiosos todavía estaban vigentes. Entonces podemos ver que pues esas órdenes que hay en Rusia todavía existen. En Latinoamérica también hay órdenes martinistas que no están vinculadas a la orden martinista tradicional. Tienen los mismos principios martinistas, pero tienen un sistema operativo diferente. Con esto cumplo la media hora, gran maestro. No sé si del foro de preguntas y respuestas. Estamos bien. Yo creo que se han cumplido con la mayoría de las inquietudes que están presentando los miembros participantes en el día de hoy. Maynardo, excelente exposición, muy acertada las respuestas, pero las preguntas estuvieron muy inteligentes. Así que de verdad que tuvimos una audiencia muy buena en el día de hoy. Te felicito.